3 y 4 después mío, ¿qué le parece? Sí, uno es tranquilo, pero como bueno, no lo han oído en ninguna canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni quieren libros de historia porque ni quieren alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados. Hermanos y amigos que se conectan con nosotros por Montevideo Avance Uruguay en Facebook, por Instagram en Enciende una Luz, queriendo conocer cada día más de la palabra del Señor. Y estamos aquí ante una nueva enseñanza que va a ser una de gran edificación para nuestras vidas, así que los motivamos a que estén allí atentos y expectantes a lo que el Señor va a estar hablando. Buenas noches, audiencia, es un gusto, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Y queremos nosotros, a través de nuestro hermano Guillermo en los controles, de hermano Fernando y Facundo, conjuntamente conmigo, continuar adentrándonos en el tema de Daniel, capítulo 8, acerca de todos estos eventos y acontecimientos futuros, pero futuros no muy lejanos, más bien creemos cercanos, por todos los acontecimientos que estamos viendo en nuestro alrededor y en el mundo entero, específicamente sobre el tema de Oriente Medio, y todas estas situaciones que se están dando de guerra, de conflictos, y también de estas potencias como por ejemplo Rusia, como por ejemplo China y como por ejemplo Corea del Norte, esta alianza que pronto están ahí, diríamos casi tratándose en acuerdos para avanzar en el tema entonces de una carrera armamentista y nuclear, con tal de atacar, defender posiciones y defendiendo cada uno lo suyo. Entonces vamos viendo cómo este panorama bíblico hace más de 2600 años profetizado va llegando a un cumplimiento que en cualquier momento Jesucristo, el real Jesucristo y verdadero, viene a buscar a su iglesia. Y lo que estemos prontos perseguidos esperándola, nos iremos con él. Pero ¿qué sucederá en el mundo actual, donde la iglesia es arrebatada? Será entonces una situación donde muchos de la noche a la mañana, al regreso, al rapto de Cristo, muchos en la tierra se preguntarán qué pasó con todas estas personas que no lo vemos, ya sea en el tránsito, ya sea en los colectivos, ya sea en los distintos lugares de trabajo o de familia o de convivencia. Cuando la iglesia es arrebatada, entonces muchos se quedan, porque no están preparados, porque rechazaron a Cristo, y solo aquellos que en medio de esos 7 años de la tribulación para con Israel y el mundo entero en que moran, entonces así habrá oportunidad de gracia, porque la gracia va desde la muerte de Cristo hasta entonces la segunda venida de Cristo en gloria, y la gracia significa favor inmerecido de parte de Dios a los hombres en la humanidad. Cuando esta se termina, entonces comienza esa gran tribulación, y es cuando Jesucristo, el gran Jesucristo, viene desde el cielo, y allí entonces se produce la guerra de Armagedón, donde Él viene para destruir, atar y echar entonces en el infierno, en el lago de fuego, a el anticristo y el falso profeta, ¿sí? Para luego entonces ser destruido. Mientras tanto entonces, todo esto sucede, acontecimientos como menciona Apocalipsis. Mientras Juan está en el cielo, capítulo 4 en adelante al 6, entonces el Señor mostrando lo que va a acontecer en la tierra. Hay hechos especiales y específicos en el cielo, donde ellos vislumbran lo que acontece aquí en la tierra. Y de allí tenemos entonces los juicios de Dios de Apocalipsis 6 en adelante, que habla acerca de los sellos, de las trompetas y de las copas de ira. Todo esto se relaciona con esa tribulación y gran tribulación para Israel y el mundo entero. Dios permita que estemos apercibidos y pronto, para que cuando Cristo venga al sonar la trompeta, podamos ir con Él. Amén. Amén. Dios le bendiga. Fernando. Bueno, les saludo en nombre de Jesús. Todo muy interesante lo que vamos compartiendo. Y todo lo que mi hermano está comentando es una gran verdad y lo vamos a estar mirando a medida que pasemos el estudio que estamos haciendo. Pero todo esto que estamos estudiando en el libro de Daniel es toda la base de lo que se está por venir. Sí. Es como el cimiento y es la plataforma.
y todos los reinos se iban armando para cumplir la profecía escrita por Dios. Es como ahora los acontecimientos se están armando para cumplir los acontecimientos que Mario me está hablando, todo lo que está por venir. Estuvimos estudiando en el libro de Daniel, capítulo 8, la semana pasada, y vimos que Daniel tuvo la segunda visión, allá en el río Ulai, dice, y dice que él estaba en Susa. Susa era la capital del imperio de Elam. Elam se acuerda que era Media, Persia, y él estaba muy lejos y ya grande, y por eso vemos también por qué él no fue con los cautivos judíos a la ciudad de Jerusalén, porque la distancia era muy grande, se piensa que había como 200 kilómetros, y ya la salud le daba para volver a su ciudad natal. Pero él seguía orando y recibiendo palabra, y Dios le iba consolando por medio de las profecías. Y dice que en el reinado de Belsasar, ¿se acuerda que dijimos que esto sucedió antes, el capítulo 7, el capítulo 8, sucedió antes que el 5, porque ya nosotros en el capítulo 5 estuvimos mirando que vino el imperio persa y destruyó la ciudad del imperio, Babilonia. Entonces dice que ya ahora él estaba escribiendo en el río Ulai y tuvo la segunda visión. La primera visión fue cuando tuvo la visión de las bestias, en el capítulo 7. Y dice que él estaba junto al río Elam, y dice que se le apareció una visión. Y en esa visión aparecen dos animales. El verso 3 dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Primero, él estaba junto al río Ulai, y en eso ve él un carnero, pero tenía dos cuernos, y uno de ellos era un poco más alto, pero dice que después creció, el alto creció más alto. Y nosotros después vamos a ver en la última parte del capítulo, nos está hablando de Media y Persia, nos está hablando del pecho de bronce, nos está hablando también de la bestia del capítulo 7, que aparece que viene a ser el oso, y nos está hablando, todo habla sobre lo mismo. Lo que nos quiere mostrar es la urgencia que la palabra de Dios está por cumplir. Es como hoy en día nosotros escuchamos mucha profecía, mucha palabra de Dios, es la urgencia que la palabra se está por cumplir. Y después dice que de ese carnero, que tenía dos cuernos, estaba junto al río, y el 4 dice: y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder, hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. No había nadie que pudiera hacerle frente. Y dice que el cuerno luchaba contra el poniente. ¿Por qué? Porque luchó contra Babilonia, la destruyó. Al norte, contra Libia. Al sur, contra Egipto. Y él dominaba toda esa parte, en la parte del oriente. Pero el error del oso, del carnero y del pecho de bronce, el pecho de plata, el error estuvo cuando él quiso extender sus territorios al occidente. Porque nosotros vemos que después, cuando él se quiso extender hacia el occidente, medio que entró a molestar a Alejandro el Grande, al imperio de Grecia. Y el imperio de Grecia no era un imperio, era un país, unas ciudades. Pero ahí, cuando fue a molestarlo, se engrandeció y se trató de defender. ¿Qué pasó? Y dice 5: mientras yo consideraba esto, yo estaba mirando al macho carnero, estaba mirando que estaba junto al río, era grande en su manera, él dominaba todo, se engrandecía, hacía todo lo que quería a su voluntad. Y dice que mientras yo contemplaba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, velozmente, como leopardo, ¿se acuerda?
Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, uno solo, no tenía dos como normalmente tienen los machos cabríos, tenía uno solo. Y este cuerno que se distinguía era Alejandro el Grande, Sí, del Imperio Greco. y el Imperio Griego. Y dice que lo hacía velozmente, como el leopardo que tenía las 4 alas. Sí. Entonces era tan rápido dice que en 15 y 6 años él llegó hasta la India, conquistó todo. Y a los 33 años ya había dominado todo, hasta Egipto llegó a dominar. Pero ¿qué nosotros nos está hablando de todo esto? Todos estos acontecimientos que estamos mirando es para mostrarnos lo que está para venir en los tiempos futuros. Es la base de todo lo que va a pasar. Y a nosotros los cristianos nos muestra que Él dice lo que va a pasar, o sea que tiene control absoluto sobre la situación. ¿Sí, Mario? Sí, claro. ¿Facundo? Sí, una bendición, sí. Aparte de todo esto, nosotros veamos que Alejandro el Grande no era el que aparece en último momento, fue el que dio el impulso. Fue el que dio el impulso. Y después dice, el verso 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo he visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse, y delante de él lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y acá vemos nosotros cuando el imperio griego domina el imperio persa, y el gran cuerno es el que domina en ese momento. Lo que se escribió después en la historia de Alejandro Magno, ya Daniel lo estaba escribiendo muchos años antes. Y algunos dicen que esto, allá por el año 300, cuando se levantó el imperio, porque no se olvide que el griego ni siquiera existía. Daniel más o menos pues llegó a conocer, a participar del imperio persa, pero el griego y el romano profetizó a pura fe nomás, porque él no sabía qué iba a pasar. Y yo pienso que a veces, claro, hoy en día, si lo traemos al terreno de las profecías, que medio que se han extinguido en las iglesias, la persona que trae una profecía, si no tiene fe, y no tiene una conducta digna de siervo de Dios, de hijo de Dios, entonces mejor no traerla. Porque Dios me dice a mí lo que yo tengo que decirlo, y yo tengo que tener tanta seguridad de lo que voy a compartir, que va a ser verdad, que va a ser así. No tengo que tener dudas en mi corazón. Y le digo más, y el Señor me dice a quién se lo tengo que decir, y para cuándo es. Con lujo de detalle. Entonces, la pregunta que yo me hago mientras leo las profecías del Antiguo Testamento, ¿será cierto entonces que hoy en día las profecías se han extinguido o aparecen muy poco? ¿Será por el nivel espiritual de las iglesias? ¿O será porque nosotros ya no tenemos la fe de antes o no tenemos el entusiasmo de antes? ¿O será que Dios ya no nos quiere hablar como hablaba antes? También es cierto que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, es cierto, claro. Pero cumple un renglón en el cristianismo, en la educación del cristiano. Pero la palabra profética, la palabra de profecía, el ministerio del profeta, ¿por qué no actúan en nuestros tiempos? Sería interesante escarbar un poquito en esto y ver que el Señor nos ayude. ¿No será que la iglesia está faltando en alguno de estos puntos? ¿Será que no nos arrodillamos tanto como lo hacían los siervos de Dios en su época? Porque el Señor, si bien es cierto que habla por medio del mensaje, por medio de la prédica, nos habla, sí, por supuesto que nos habla. Pero los ministerios de profeta que aparecen en Efesios allá, no es tan actual como en la época de los Hechos. Porque había que ver a quién le hablaba al profeta. El profeta le hablaba a reyes, a gobernantes y diríamos ya naciones. Tenía una connotación, un papel importante, cosa que hoy día en el Nuevo Testamento no está ocurriendo. Entonces yo me pregunto también, Fernando, y me sumo a esto, a estas interrogantes, de qué pasa. ¿Será que entonces la palabra profética más segura es la palabra de Dios, es la Biblia? Y entonces lo que nosotros ahora tenemos que entender e interpretar es la palabra de Dios,
y no tantas nuevas revelaciones de los profetas. Porque la palabra está escrita e incluso estamos tratando temas futuros, y yo diría un futuro inmediato, porque esto no da para mucho más. En el cumplimiento de las profecías ya escritas hace 2600 años, Isaías, Jeremías, Daniel, que fue en el 600, 605, 606. Entonces, ¿será entonces que la parte del ministerio profético o no está cumpliendo la función, no hay la fe necesaria, no hay un llamado específico? ¿O será que la palabra de Dios está cumpliendo su objetivo en anunciar las verdades, anunciar las doctrinas que en ella encierra y lo que está estipulado de parte del Señor en su mente, su omnisciencia, para poder entonces descansar sobre la base de la palabra? Porque también es cierto que así como viene el profeta o la palabra de profecía, la palabra de Dios enseña que nosotros debemos de examinarla. Examinarla quiere decir juzgarla. No juzgarla con nuestra mente humana, como alguien dijo, yo tengo don de discernimiento porque veo las cosas. Y el don de discernimiento no es solamente ver la actitud, el rostro, las expresiones, no, va más allá que eso. Es ver a través de la parte espiritual, la connotación espiritual que tiene ese mensaje. Y entonces, si nosotros entendemos que eso concuerda con la palabra de Dios, decimos sí, amén. Por otro lado, también, no siempre la palabra de profecía, traída por una hermana o un hermano, se cumple en el momento. Tiene su periodo de tiempo hasta que se cumple. Pero no podemos esperar toda una vida que se cumpla una palabra de profecía, porque decimos, ¿era de Dios o no? ¿No es cierto? Y bueno, y así el profeta también, el profeta tiene que hablar de parte de Dios, no de su parte, no en presunción, de lo que puede suceder, lo que puede ser. No, tiene que hablar exclusivamente de parte de Dios, lo que Dios le dice. Ni sacarle, ni agregarle. Como dice Apocalipsis, el que quita la palabra y el que agrega la palabra, ninguno de los dos serán condenados. Uno es borrado del libro de la vida y el otro entonces sufrirá consecuencias por causa de agregar la palabra. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y una actitud de fe. Sí, por supuesto. Siempre. Aparte hay que ver la actitud que tenía Daniel en esta situación. Él lo único que quería era la restauración del pueblo de Dios. Él, yo diría que hasta económicamente estaba bien, porque era uno de los principales en el reino, y durante muchos años fue principal. Económicamente está bien. Pero la preocupación de él no se quedó en ese conformismo. Él siempre pensando en el ministerio y en la carga que Dios le había puesto por el pueblo de Dios. Entonces, yo como profeta, como hijo de Dios, cuando tengo esa carga por el pueblo de Dios, Dios me habla. Claro. Y si tengo una vida intachable, y tengo una vida de oración, como hemos visto en Daniel, Dios me habla. Y yo tengo que tener la seguridad y la fe, y la obligación, tengo que compartir la palabra profética al pueblo. Y yo no dudo para nada de los mensajes, las prédicas en los púlpitos hoy en día. Pero yo pienso que hoy en día, si se predicara más la palabra de Dios y no tanto las opiniones de las personas, los resultados de la iglesia serían diferentes. Sí. Con mucho respeto digo esto y con mucho temor de Dios, porque en eso me considero yo culpable muchas veces. Porque a veces los tiempos son cortos, y más cuando trabajamos no tenemos tiempo en prepararnos y en orar. Y a veces nos creemos ducho en esto de predicar y de estudiar la Biblia, porque lo dominamos así, y ahí empiezan los grandes errores en nuestra vida. Cuando pensamos que, hermano, tiene una palabra, ¿cómo lo tengo? Ya tengo que ahí sacamos algún bosquejo viejo. Bueno, pero ese bosquejo viejo que Dios era una palabra para aquella época. Pero lo que yo tengo que decirle a este pueblo hoy, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Lo he buscado a Dios, he conseguido los apuntes, he visto la palabra, ¿cuál es la palabra que tiene que darme para este pueblo? Entonces, cuando nosotros lleguemos a eso, los resultados, yo pienso, que serán diferentes. Evidentemente, que serán diferentes. Por eso debemos de apostar más y arrodillarnos más, arrodillarnos más. Falta nos hace, sí, es cierto. Y buscar a Dios 3 veces al día, como decía Daniel, o 7, como decían otros profetas, no sé. Lo que corresponde y podamos. Lo que podamos. Es importante, Fernando, sin cortarte el tema, que cada uno pueda expresar el tiempo de acuerdo a las posibilidades que tiene. Y como tú decís, hoy en día no es muy fácil. Nunca ha sido fácil. Pero bueno, son cosas que uno tiene que hacer, ahondar más en la oración. Pero también el estudiar la palabra lleva tiempo. Porque algunos van a internet
y allí bajan sus mensajes. Claro, es fácil, un mensaje armado, un mensaje de otro, pero ¿es eso lo de Dios? No es que Internet sea malo, no es que los mensajes sean malos, el tema es saber interpretar, que yo tengo que buscar, yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme para hablar lo que Dios quiere que hable en momento y en ocasión. ¿Ya? Entonces, el buscar los sermones prestados de uno y de otro, me da la indicación de que yo soy livianito en el tema espiritual de profundizar las escrituras y la palabra, y entonces engancho así un mensaje como para cumplir con la responsabilidad, y nada más. Y es mucho más que eso. Sí, amén, sí, Es sí. mucho que eso. Amén. Porque tenemos que alimentar. La palabra de Dios es alimento. Y nosotros tenemos que ponerle el alimento necesario a todas estas cosas que tenemos que ir desarrollando paso a paso. Porque si nosotros leyéramos esto como quien lee un libro, resaltaríamos las partes más importantes. Pero los demás hermanos y hermanas que están escuchando no logran entender aquellas cosas que nosotros no decimos, ni enseñamos, ni desguazamos, ni le ponemos el alimento que corresponde. Amén. Por ejemplo, Fernando, ahora pensando Sí. en el tema del carnero, 4 cosas. Sí. Por ejemplo, llevaba la cabeza del carnero, estamos hablando del medo-persa. El carnero era un emblema nacional de Persa. Los persas tenían al carnero como un emblema nacional, como nosotros tenemos nuestro emblema patrio. ¿Sí? El carnero estaba acuñado en una de las monedas persas. ¿Ah? En una de las monedas persas estaba acuñado la cabeza del carnero. Por otro lado, en los tocados de los emperadores persas también surgía la cabeza del carnero. Todo esto era un simbolismo para aclarar y entender lo que era entonces el carnero en la vida de los medios persas. Era todo un simbolismo, pero era todo también una realidad. Entonces, allí vemos lo que es en sí el carnero. Sus relaciones, sus figuras, sus emblemas y aquellas cosas que relacionaban entonces con el carnero. Para entender un poco Sí. lo del carnero. Así como lo del macho cabrío también, Fernando. Sí. ¿Sí? El macho cabrío, por ejemplo, para poder distinguirlo un poco, como decía mi hermano Fernando enseñando y Facundo leyendo, es un mamífero rumiante. Es el macho de la raza caprina, de las cabras. Entonces, para entender lo que es un macho cabrío, es entonces un ser mamífero, era el macho de las cabras. Y por otro lado, tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, ahora entendemos lo que es el macho cabrío, como es, nos hacemos la figura, Ahí está, sí. ¿sí? Sí. Y entendemos un poco el tema de lo que es el macho cabrío. A diferencia de otros que hemos visto con 2 cuernos, este tiene un solo cuerno. Exacto, sí. Y ahí hemos visto también que en este caso el macho cabrío es Grecia y es Alejandro el Grande, Exacto, ¿sí? Que como que dice que no tocaba la tierra por la velocidad, y vimos en el capítulo 7 la descripción del león, ¿sí? Vimos también que era Babilonia, vimos de los medo persas y vimos también acerca de Grecia, Alejandro el Grande, que era como un leopardo. ¿Qué decir? Decía que era con agilidad, con ligereza, saltaba sobre la presa. Sí. Y no estamos hablando de animales, estamos hablando de ejércitos. Pero en esa visión, Daniel interpretó estos imperios a través de animales, que era figura que él conocía. Y podía de esa manera entonces enseñar, explicar lo que él estaba viendo en la visión. Y a diferencia del capítulo 7, este otro, el macho cabrío, representa el mismo imperio y representa el mismo Alejandro el Grande, que en 12 años, como decía mi hermano Fernando enseñaba, había agarrado gran parte, dominado gran parte, vencido con ligereza, con prontitud, como saltando sobre la presa y dominando a lo que eran los medo-persas, los cuales los medo-persas anteriormente habían dominado a Babilonia. Y lo cual también
el carnero o el macho cabrío más tarde es dominado por lo que viene a ser el surgimiento del Imperio Romano, que es la cuarta bestia, espantosa y terrible, que dice Daniel. Así que tenemos todo un esquema de sucesiones de eventos y de cosas que han de sucederse, que sucedieron en aquel entonces, pero tiene una connotación con los últimos tiempos, los tiempos del fin. Sí, podemos ver acá este macho cabrío, el cual tenía ese cuerno que representaba a este hombre, Alejandro el Grande. Y podemos ver cómo este hombre muere repentinamente, siendo tan joven, por los excesos que él estaba llevando adelante. Y ahí habla un poco de lo que este hombre, tan grande, tan magnífico que era para ese entonces, uno de los estrategas, si no podemos decir el mejor estratega en lo que era militarmente hablando, porque lo que hizo Alejandro con Grecia, venciendo a los medopersas, que eran en gran cantidad mayor que él, gracias a la estrategia que él se le ocurrió en su juventud, porque él era aún muy joven, podemos ver que él aún siendo sabio en las estrategias, él teniendo inteligencia, teniendo fuerza, siendo un líder total, él no teniendo ese dominio propio de sí mismo, él terminó en la ruina. Él pudo conquistar, y allí tenemos un proverbio que habla de esto, el proverbio 16:32, que dice allí: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu. Es lo que le estaba faltando a Alejandro en ese entonces. Este hombre, el cual, una persona almática que se movía por sus emociones, una persona a la cual no tenía fundamentos en lo que era un hombre espiritual, alcanzó todo lo que podía alcanzar una persona, pero se hundió. Es lo que nos diferencia a nosotros de esta persona, y esto nos habla a nosotros mucho de lo que es el dominio propio en nuestras vidas, porque nosotros no debemos tenemos este gran ejemplo de un hombre extraordinario, hablando militarmente, que alcanzó todo lo que él quería, pero sin dominio propio le sirvió de nada. Así que nosotros, hermanos, debemos de ver esto y tomarlo de ejemplo, que el dominio propio en nuestra vida es un pilar importantísimo. Dominio propio con cada una de las actitudes que tenemos, pensamientos que tenemos y vienen a nuestra mente, reprenderlos y sacarlos a tiempo antes de que eso anide en nuestra cabeza. Todas las situaciones que pueden llegar a venir a la vida de un cristiano, que nosotros somos seres humanos comunes y corrientes, que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios y corremos con ventaja, pero tenemos diferentes situaciones que se nos cruzan en nuestro diario vivir que son difíciles de llevar, y nosotros debemos de presentar ese dominio propio, porque Dios está a nuestro lado, nos ayuda y nos extiende su mano, y su misericordia se renueva cada mañana para con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo también, y es tener ese dominio propio. ¿Qué le faltó a Alejandro en ese entonces? Y dejado llevarse por los excesos y alcanzarse por la bebida, él murió repentinamente, siendo aún muy joven, a la edad de 33 años, como decía Fer, este hombre poderoso en gran manera, este hombre el cual era ese cuerno importante de esta gran bestia, de este macho cabrío, que también vimos que es el leopardo, ¿cómo él cayó? ¿Por qué? Por no tener dominio propio, por no ser una persona que camine acorde a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y eso tenemos que tomarlo de ejemplo, hermano. ¿Cierto, Fernando? Sí. Mire lo que dice el 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, es lo que estamos hablando mi hermano acá, Sí. pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Acá sucedió que, como dice mi hermano, Alejandro Grande murió y se dividieron en 4 provincias. ¿Recuerda que estuvimos hablando de eso? Sí, de Grecia, Tracia, Egipto y Siria. Pero me llama la atención, y no quiero pasar por alto esto, que dice, pero estando en su mayor fuerza. O sea que me vas a acordar esto un poco a la Torre de Babel. El hombre, cuando está en su cúspide, se olvida de Dios y se olvida de quién lo puso ahí.
Y no vamos a decir que solo le pasa a los incrédulos esto, sino que le pasa a todos. Sí, sí, a veces sí, a los sí, cristianos sí, también. sí. A veces cuando estamos en lo mejor de nuestra vida, nos olvidamos de quién nos llevó a lo mejor de nuestra vida. Y a veces cuando tenemos cosas, bendiciones materiales o familiares, no importa. A veces nos olvidamos y a veces no tenemos tiempo hasta de ir para el culto o orar más o estudiar como hacíamos antes. Y todas esas promesas que le hicimos a Dios cuando estábamos en un momento de debilidad y de pobreza espiritual o económica, nos olvidamos de todo eso que hicimos, esos votos, esas promesas que le hicimos al Señor. Pero a mí me llama la atención que que era un pequeño cuerno, se engrandeció tanto, pero cuando estuvo en lo mayor, que Dios le muestra hasta dónde te puede llevar Dios, pero de dónde también te puede tirar Dios. Sí, exacto. Sí. Entonces, a mí me hace acordar la Torre de Babel, y usted vea que todos los reinos, todas las personas, y yo esto lo he visto mucho en los ministerios, hay hermanos que Dios les ha usado de una forma especial, y cuando están allá arriba, parece que se olvidan de Dios y quién le ha puesto ahí, y se olvida de a quién tiene que buscar para seguir predicando y seguir enseñando, y Dios le baja el copete, o nos baja el copete. Vamos a ponerlo así, en primera persona. Y yo pienso que, como he repetido otras veces, Dios tiene el control de toda nuestra situación. Y todo lo que sucede es siempre, aunque a veces no lo entiendamos, es para el bien del pueblo de Dios. Sí, exacto. Sí. Y si nosotros estamos en el pueblo de Dios, también es el bien para nosotros. sí. Amén. ¿De acuerdo al verso de Romanos? Todas las cosas ayudan a aquellos que aman a Dios. Sí, sí. Entonces, no vamos a entender nunca como no entendió Nabucodonosor cuando fue humillado. Él no entendería porque perdió hasta la razón. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando? Sí, exacto. Sí. Pero dice que una vez levantado, él engrandeció el nombre de Dios. Y se hizo un cristiano, porque digo cristiano porque él vería a Cristo en la cruz del Calvario que va a venir en el futuro. Se hizo un hijo de Dios como le eran los propios judíos. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Y en esto voy que cuando la Biblia nos habla a nosotros, y Mario nos estaba hablando de aquello que Dios va a salvar a su pueblo, no nos confundamos, hermanos y amigos, que Dios va a salvar a los que van a la iglesia. Que van a esta iglesia o van a aquella iglesia o aquella otra iglesia, no. Dios va a salvar a aquellos que creen en el Señor Jesucristo y serán salvos. Sí, amén. Y muchos de nosotros, cuando estemos allá arriba, nos vamos a pegar una gran sorpresa. Porque muchas personas van a ser juzgadas, y así lo dice el libro de Romanos, según la ley que tengamos en nuestro corazón. El conocimiento que nosotros tengamos. Si nosotros conocemos una pequeña parte de la Biblia y desconocemos otras, no vamos a ser juzgados por lo que desconocemos. Vamos a ser juzgados por lo que conocemos. Sí. Y si nosotros conocemos mucho la Biblia, déjeme decirle que tenemos una mayor responsabilidad con eso. Mayor responsabilidad. Pero a la vez vamos a tener mayor bendición si cumplimos. Y si nosotros enseñamos y predicamos y compartimos, vamos a tener una mayor bendición. Porque la Biblia dice, y el que enseñe será salvo. Entonces no solo creer en el Señor, sino también parece que hay una bendición, y así es, una bendición especial para que enseñe, para que comparta, para que hable de Jesús. Hay una bendición especial. Sí, Fernando, yo creo que en este aspecto, y Facundo, que uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que conoce, a lo que entiende, no lo que no entiende y a lo que no sabe, como tú decías. Entonces, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y la idea no es solo el conocer, sino el hacer. Sí. Así que Dios nos ayude en esto, Amén. Sí. porque podemos conocer, pero debemos no solamente conocer, sino hacer. ¿Hacer qué? Lo que la palabra de Dios dice, lo que ella nos enseña. La vida, la conducta que nos menciona el libro de Efesios, capítulo 4 al 6. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Capítulo 2, andando en nueva vida, después que se convirtió a Cristo, nació de nuevo y comenzando a vivir la vida cristiana. Ahora, el tema también pasa de lo que venías desarrollando, Fernando, cuando muchas veces nos envalentonamos en aquellas cosas que oímos, que nos dicen y que vemos, y pensamos que somos nosotros los superhéroes. ¿Sí?
y ya no prestamos tanto atención a Dios, ya no buscamos tanto a Dios, ya hemos logrado llegar a la cúspide, entonces queremos manejarnos como nosotros entendemos, podemos, sabemos, y se nos presenta la ocasión. Y debiéramos de entender que nosotros somos y debemos ser hombres y mujeres que tienen una relación con Dios y una humildad y una dependencia de Dios, que no nos mueven las ofertas ni tentaciones, no solo que el mundo, sino que los lugares, hoy por hoy, te ofrecen. Entonces, estas cosas, uno tiene que decir o aplicar, como decía el hermano Facundo al principio, el dominio propio. Porque si no, lo otro es el peligro, Fernando y Facundo, el tema de Satanás. ¿Qué era Satanás? Un ángel creado. ¿Y qué le pasó? Se enorgulleció y quería estar al lado de Dios, sentarse al lado en el trono. Fue un ser creado y quería gobernar. ¿Y qué sucedió? Dios lo destronó. Porque Dios es soberano. Entonces, Jesús, cuando vino a la tierra en su ministerio, se enfrenta con las 3 tentaciones de Satanás. Cuando está por comenzar su ministerio, y allí es tentado con la tentación del desierto, del pináculo y del monte alto. ¿Y qué era lo que le ofrecía a Satanás? Regalos, dominio, poder. ¿Y qué hizo Jesús? Le resistió con la palabra y el diablo se fue y fue lleno del Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Ahora, qué importante es tener convicción, tener dominio propio para aplicarlo a nuestra vida. Sí, exactamente. Lo demás, lo que nosotros vemos, es un ejemplo para que prestemos atención. No tenemos intención de juzgar y condenar porque no nos corresponde. Eso le corresponde al Señor. Pero que si vemos las cosas, tenemos un criterio amplio y firme en la palabra para saber dónde estamos nosotros parados. Y cuando no somos almáticos y permitimos que las emociones nos lleven, entonces estamos tranquilos. Pero cuando las emociones llevan a una persona de un lado al otro, es un peligro. Porque cualquier cosa es un fueguito que puede hacer de una hoguera muy grande. Se le da lugar al orgullo y a la vanagloria. Y cuidado, nosotros no estamos exentos de nada. Solo por la gracia de Dios. Y si tenemos conciencia de Dios, de la grandeza de Dios y de lo que nosotros somos, mirando el ejemplo de Jesús, que Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, ejemplo tenemos para reconocer nuestra pequeñez, humillarnos ante Dios, la palabra y aún delante de los ministerios, ¿por qué no? Sí. Y reconocer que solo Dios es soberano. Sí. Y Él hace lo que Él considera conforme su propósito y su voluntad. Sí. Fernando. Facundo, dale. Sí, muy importante, hermano, lo que estamos viendo. Es de gran importancia. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Debemos de someternos primero a Dios. Sí, amén. Porque eso así, en ese orden está escrito. Nos debemos de someternos a Dios y al diablo debemos de resistirle. Sí. Las tentaciones, las luchas, las pruebas, y todo lo que venga y nos ofrezca, resistirle. ¿Resistirle cómo? Resistirle con la palabra. El Señor nos enseñó siempre la palabra por delante. Escrito está. Sí. Amén. Traerle la palabra, enseñarle la palabra que nosotros, y eso ahí es muy importante que nosotros podamos tener ese tiempo de lectura, ese tiempo de escudriñar la palabra, no solamente de lectura, porque capaz la palabra lectura está mal dicha, porque leer es solamente leer. Nosotros debemos de escudriñar cada uno de los versículos que leamos, así no sean 20 versículos al día, por lo menos sean 1 o 2, pero que lo podamos entender, escudriñarlo, para cuando venga el enemigo a atacarnos, nosotros tengamos esa referencia de la palabra y podamos presentarle: escrito está. Y ahí nosotros debemos de resistirle, y la palabra misma dice que de vosotros huirá. No tiene parte contra nosotros, que somos la iglesia del Señor. Y también para aplicarla en nuestra vida, porque no todo es el enemigo, no todo es el diablo, sino que nosotros también jugamos un papel importantísimo. El ser de cada uno, la persona, la mente, el alma de las personas. Dice que la carne tiende siempre a lo malo.
nosotros debemos de escudriñarlo, porque al enemigo podemos resistirlo, está fuera de nosotros, pero en esta carne nosotros vivimos. Así que debemos de escudriñar la palabra y siempre estar atentos y expectantes a lo que el Señor nos está queriendo hablar en el momento. Por eso Efesios 6 nos habla de la armadura del cristiano. Amén. Y no solamente la armadura, sino el fruto del Espíritu que nos habla Gálatas, que es importantísimo. Que son diferentes a los dones espirituales, ojo, no es el mismo fruto que espíritu. El fruto del Espíritu que dones. Los dones son, diríamos, como herramientas dadas a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para edificación. También lo es el fruto del Espíritu, pero esto está relacionado con nuestra vida de dedicación, de santidad, de búsqueda, de manera entonces que el Espíritu o los frutos del Espíritu moran en nosotros, como menciona el libro de Gálatas. No solo que mora, sino que actúa. Es amor, es gozo, es paz, es esperanza. Y nos habla todo entonces benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí? Todo eso se manifiesta cuando nosotros ante la situación, ante personas, demostramos lo que hay en nosotros, lo que sale de nosotros. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Fruto del Espíritu está relacionado con nuestra comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una comunión con el Señor. Porque lo otro, lo contrario, es la carne. Y la carne, que son nuestros pensamientos, nuestras cosas, las cosas de repente de la vieja vida. ¿No? Ahora tenemos una nueva mente, una nueva criatura, nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Procuramos vivir una vida espiritual para poder sortear obstáculos y entonces poder vivir en victoria. Lucha, vendrán. Problemas, vendrán. Enfermedades también. Pero si nosotros nos mantenemos en el Espíritu, Dios nos dará la gracia y la capacidad a través de ella de poder salir adelante. Y si no ocurre eso, lo que Dios permita será conforme a su propósito. Por eso a veces vemos también cuando hay situaciones de enfermedad que Dios obra y Dios hace milagros y maravillas conforme a su voluntad. En algunos casos, en otros no. Porque a Dios no le ha placido. Dios sabe por qué. Nosotros no somos jueces. ¿Le diremos a Dios qué hace? ¿Lo juzgaremos a Dios? De ninguna manera. Lejos esté de nosotros eso. Bueno, así que estuvimos mirando que el carnero nos representa, que esta parte de la Biblia, al imperio medio persa, y tenía dos cuernos. Dice que uno era un poquito más grande que el otro y después el grande creció más. Está hablando de Persia. Y dice que después aparece en escena el macho cabrío, y el macho cabrío tiene un cuerno solo. Dijimos que ese cuerno era Alejandro el Grande. Y dice que con ligereza conquistó todo lo conquistado, y hace referencia al leopardo del otro capítulo, que velozmente conquistó todo. Hace referencia también a los muslos y las piernas de bronce, en la primera visión que tuvo, el capítulo 7, el capítulo 7 que tuvo Daniel. En el 7 vimos el oso, y en el 2 vimos la visión del hombre, ¿se acuerdan? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Este cuerno grande se rompió cuando estaba en su apogeo, cuando estaba lo mejor del imperio. Este hombre murió, vimos que murió a los 33 años. En la historia. En la historia, es lo que dice. Cuando vienen de la conquista de la India y Egipto, de todos esos lugares, dice que muere. Entonces se divide en 4 partes, porque dice que fue dividido en 4 cuernos. Entonces, ahí aparecen 4 divisiones del imperio. Pero dice que de uno de ellos, de uno de esos imperios, que después vemos que fue Siria, miren lo que dice 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Y mire qué más hace. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos hasta ahí. Ahora, nosotros vimos en la historia, y lo vimos en los otros capítulos, que era Antíoco. Antíoco. Epífanes, ¿qué quiere decir? Glorioso. Se creía como Dios. Entonces, quiero que presten atención a una cosa. Este pequeño cuerno que aparece en Grecia
es el pequeño cuerno del tercer imperio. Lo que vimos en el capítulo 7 es el pequeño cuerno que aparece en los últimos tiempos, pero es del cuarto imperio. No pierdas ese detalle. Si bien es cierto, muchos dicen que esta es como una tipología del anticristo. Pero no se olviden que es el nacimiento en el tercer imperio, o sea, en el imperio de Grecia. Y en el capítulo 7 nosotros vemos que el pequeño cuerno que aparece en los últimos tiempos es durante el imperio de los 10 cuernos, de las 10 naciones. De las 10 naciones. Pero muchos lo aplican este pequeño cuerno como el anticristo, una tipología del anticristo. Ya vamos a ver por qué. Y lo primero que nosotros vemos que dice que creció mucho al sur, hacia Egipto, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Presten atención a una cosa. Mientras los persas atacaban al occidente, o sea, para el lado de Europa, Grecia atacaba hacia el oriente, hacia la parte de Asia. Y dice que él atacaba, atacó a Babilonia, atacó a Egipto, pero también atacó la tierra gloriosa que es el pueblo de Israel. Pero la tierra gloriosa va mucho más allá de Israel y de Jerusalén. Va mucho más allá. El verso 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Mire lo que dice 12.3. Mire lo que dice 12.3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Son los salvos, ¿verdad? Que el tiempo del fin. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que enseñan, estuvimos hablando, la salvación está para aquel que cree en el Señor. Pero para los que enseñan hay otra bendición. Como estrella a la perpetua eternidad. O sea, ¿qué estrella está derribando el cuerno pequeño? Está atacando a los santos del pueblo de Israel. Está atacando a los santos del pueblo de Israel. Y aún aquellos que enseñan, dice. Y dice que se engrandeció hasta el cielo. Y parte del ejército y de las estrellas lo pisotó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el Señor Jesucristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esto primeramente nos habla a nosotros que Antíoco Epífanes, cuando en su reinado griego, el reinado de Siria, atacó la ciudad de Israel, y era la época de los macabeos, y peleó por los macabeos. Pero antes de ser corrido de Jerusalén, que los macabeos corrieron, dice que él profanó el templo en el año 163 más o menos. 171 creo que vino, en el 64 se fue. Y dice que en ese entonces él mató al sumo sacerdote de la época, que era un tal Onías III, y en ese momento pisoteó el templo y profanó el templo. Un cumplimiento puede ser en esa época, el primer cumplimiento. Pero el segundo cumplimiento viene en la época del fin, porque ahora nosotros vamos a ver que dice que estas profecías son para los últimos tiempos. ¿Vale? Sí, cierto. Y ese es el tema justamente, por eso tiene una cierta relación entre lo que es Antíoco Epifanes y el anticristo, que va a presentar un cerdo como sacrificio. Y esa es la abominación desoladora. Y ahí entonces cuando el pueblo hebreo se va a dar cuenta quién es realmente el anticristo, la conducta, el comportamiento, las acciones, lo que hace, desvirtuando la palabra, echando por tierra, pisoteando y ofreciendo un sacrificio que es abominación a Dios. Entonces, el pueblo judío pacta con el anticristo por un periodo de 7 años. Los 3 años y medio, como se le menciona, es la tribulación para Israel. Pero no se nota mucho. Israel es naciones de aquel entonces. Pero Israel va a ser el que va a sufrir en realidad, porque es el juicio de Dios por el rechazo continuo de Israel de Jesucristo. Entonces,
Cuando Cristo venga en su segunda venida de gloria, no le arrebatamiento, 7 años antes viene Jesús a buscar su iglesia. En esos 7 años, que son las 70 semanas de Daniel, el anticristo se levanta y rompe el pacto y se presenta en el templo. El templo a esa altura ya va a estar construido, el de Jerusalén, que no está hoy por hoy. Está en la mezquita de Omataya. Pero seguramente el ingenio de este rey, de este intruso, de este gobernador, de este hombre que es un estratega militar, que tiene también conocimiento de lo que es la parte, diríamos, de la economía, porque nos dice Apocalipsis que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca. Y cuidado, porque cuando hoy hablé y dije que en medio de ese periodo, los que no se fueron, los que quedaron en la tierra, podrán reconocer, así como el pueblo judío que va a reconocer al final, cuando Cristo venga, a Jesucristo, porque se va a dar cuenta que este es el falso Cristo. Entonces, los que quedaron allí van a tener que pagar con sus vidas. ¿Por qué? Porque van a tener la marca en su mano derecha o en la frente. Si quieren ser salvos, tendrán que dar su vida. ¿Por qué? Porque el que no adora a la imagen de Satanás, quien es realmente el que induce al anticristo y al falso profeta, ¿sí?, para que ellos le puedan rendir honra y gloria, y la humanidad de aquel entonces, y aún los creyentes de aquel entonces, si están firmes para con Dios, para con su fe, tendrán que dar su vida. Porque el que no adora a la bestia será muerto. Y esto me lleva, Fernando, lo que estuvimos hablando de Daniel con Nabucodonosor. El que no se postrara ante la imagen, estatua levantada y adorara por Nabucodonosor, sería muerto. Se vuelve a repetir la historia de Babilonia, y ahora entonces sucede que aquellos que tengan la oportunidad de manifestar su fe y mantenerse, serán muertos. Y los que no estén dispuestos, entonces adorarán a la bestia. Ese es el gran problema, que hoy por hoy, por eso se dice que la mayor oportunidad es aprovechar este tiempo de gracia ahora, hasta que Cristo no venga a buscar a su iglesia. La gracia continúa después que Cristo viene, por 7 años, pero habrá que pagarlo con su propia vida. ¿Será salvo? Sí, claro. ¿Será resucitado después cuando Cristo? Claro. Es decir, cuando Cristo venga resucitarán también. Y mayormente los judíos y aquellos que crecieron en esa época. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Sí, no va a ser fácil. Así me llegó a decir que el primer cumplimiento entonces se va a cumplir por esta profecía en la época de Antíoco. Sí. Él hizo la abominación del templo, Sí. profanó, como dijimos, un cerdo, persigue a los cristianos, Sí. a los salvos, salvos. sí. Y después en el año 70 se repite la historia. Sí, con el general Tito. Con el Tito hace exactamente lo mismo. Sí, Destruye sí, el templo, sí, mata judíos, Sí. profana el templo. Mujeres, hombres y niños, mujeres, hombres. sin distinciones. Y en la última parte, en la gran tribulación, como dice Mario, se repite otra vez la historia. Entonces, como dijimos en un comienzo, las profecías tienen hasta 1, 2, hasta 3 cumplimientos. Y vimos que Mario decía que la torre que se hizo en la época de Babilonia es una figura de lo mismo que pasó en la torre de Babel y lo mismo que vemos nosotros en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Sí. O sea que la Babilonia es el tipo del mundo y el tipo del diablo que aparece continuamente luchando contra el pueblo de Dios. Sí. Y hoy en día, ¿me dejan decirle algo? La Babilonia actual, los anticristos están presentes. Porque cuando dice acá, y tiró por tierra la verdad, mire lo que dice 1 Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice. Y que ahora ya está en el mundo. En aquel entonces. Sí. En aquel entonces, hermanos, no pensemos que el anticristo solo para las épocas finales. El espíritu del anticristo Ya está está. continuamente con nosotros. Está Se formándose. está formando. Exacto. Y todo eso que lucha contra la verdad del Evangelio, como dice esta profecía, tirar por tierra la verdad, despreciar la palabra, menospreciar la palabra, como hoy en día se ve en tantos lados, no es tan así, no hay que hacer tanta exigencia, no hay que ser tan recto para ser hijo de Dios, no tenés que privarte de esto y lo otro para ser hijo de Dios. Menospreciar la palabra, le quitan a la palabra, le sacan a la palabra para hacer una vida más light, una vida cristiana más light. Como hoy en día vemos que muchos puntos y muchas doctrinas de la Biblia no se enseñan, no se hablan. Y la Biblia es tan rica y no se quiere hablar de todo, se habla siempre los mismos puntos, los mismos temas. Y no vaya a hablar mucho de santidad y no vaya a hablar mucho de fornicación y esas cosas porque, por favor. Sí. Entonces, hoy en día yo pienso que el espíritu del anticristo está metido en el mundo y Dios quiera que no entre en las iglesias. Amén. Hoy se habla mucho en vez de hablar de la santidad y del pecado, hoy se habla mucho de los diezmos y las ofrendas. Y está bien que se hable. Pero, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la consagración? ¿Qué es el andar en nueva vida? ¿Qué es el hablar? Las conversaciones, lo que decimos, el comportamiento, la forma, la manera que nos dice Efesios cómo debemos de comportarnos, Amén. cómo debemos de hablar. Y todo esto entonces demuestra la necesidad de hablar la verdad, no media verdad, no solamente el texto fuera del contexto, sino el contexto y el texto, de manera entonces que una cosa concuerde con la otra. Amén. Porque a veces agarramos un sermón y hablamos parte de la verdad. ¿Y la otra verdad? ¿Qué pasó que no se explicó? Bueno, hay que hablar toda la verdad. Amén. Como dice Pablo, yo no he huido de hablar nada que Dios no me haya dado. No he huido de hablar el mensaje, de enseñar, de predicar, de exhortar. En fin, no he huido. Bueno, estamos en la hora. Se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Está Sí, viendo las- estamos en hora, sí, leemos acá los mensajes de hermanos que se estuvieron conectando con nosotros. Marcelo Figueredo con nosotros allí. Gracias, Marcelo. Bendiciones para todos, nos estaba escribiendo Marcelo. Graciela López, bendiciones hermanos. Muchas gracias. Lilia Castro, allí con nosotros, Dios te bendiga, bendiciones Lilia, para gracias. todos. Acá estoy con mis dos nietas escuchando la palabra. Mira, Dios la bendiga bueno, mucho. bien. Odula Armada, bendiciones, nos ponía allí. Gracias, Angie Odula. Vanega también, Muchas bendiciones gracias, hermanos y saludos. Dios te bendiga gracias. mucho. Edu Vanega también, Eduardo, allí con Desde- nosotros. Desde Miami llegó. Desde Miami, bendiciones Gracias, y saludos, allí Gracias. escribiéndonos. Tenemos a Daniela López también, Daniela Vanega. Sí, gracias. Dios los bendiga y guarde. Gracias por compartir su palabra. Tenemos allí algunos hermanos que dieron me gusta también. Tenemos a Víctor Pérez allí también con Víctor nosotros. Pérez de Paraguay y la familia Alcaraz también de Paraguay. Ahí está también Muchas de gracias. Bien. Paraguay. Saludos y bendiciones y muchas Amén. gracias. Y a todos los que se conectarán también. Bien. Que Dios les bendiga mucho. Sí, ¿Está todo ya? Sí, están todos. Bien, muchas gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones y será hasta la próxima semana. Paco, ¿algo más? Decir? Amén. Sí. Escúchame. Se enciende la luz, se fue. En las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y Ahora, olvidados por los pueblos.